Muy buenas tardes, les saluda Abelardo del grupo Reencuentro Veracruz de Alcohólicos Anónimos. Estamos iniciando un nuevo episodio de nuestro podcast Anormal Anonimato. Le damos a cada uno de ustedes la bienvenida, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, recordándoles que nuestro grupo de Alcohólicos Anónimos está ubicado en la ciudad de McHenry, en el 3815 de la Main Street, en McHenry, Illinois. También les recuerdo que estamos en algunas plataformas de las redes sociales como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, y el grupo Reencuentro Veracruz tiene su página de Facebook también. Les recuerdo que en nuestra plataforma de YouTube aparecen dos códigos QR. El primero lo lleva directamente a que usted escuche todos nuestros podcasts que ya tenemos grabados y el nuevo de esta tarde. También en el otro QR aparece la información del grupo, la ubicación donde estamos y números de teléfono para que en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre y quiera comunicarse con nosotros, nosotros pues somos un árbol gigante que tenemos ramas por todas partes para poderle hacer llegar a usted el mensaje y a poderle hacer llegar información para que usted se conecte a cualquier lugar, o podemos canalizarlo a usted o a algún familiar. Nosotros somos el grupo base que hacemos estos programas. Hemos tenido invitados como ustedes que nos está siguiendo. Lo invitamos a que nos siga, nos escuche y se suscriba con nosotros para que esto pueda seguir funcionando. Como les prometí, la promesa, gracias a Dios, pues se va a poder cumplir esta tarde. No es fácil porque, como les decía yo en el último podcast, en los grupos de Al-Anon, la comunidad de Al-Anon, pues camina a la par, tenemos una buena relación con ellos, pero no somos partes ni nosotros de ellos ni ellos de nosotros, aunque lógicamente la historia sabemos que pues en aquellos años que se reunían en la casa del Dr. Bab en Akron, Ohio, pues con Bill W. y las esposas tan agradables, Lois, la señora N, que en aquellos tiempos, y otras señoras esposas de las personas o compañeros que se fueron acercando como pioneros, pues les preparaban el café y las galletitas y esas cosas, y y era un ambiente muy espiritual. Claro, uno se lo imagina porque no pudo estar ahí, por lo que se ha leído, por la información que tenemos. Y pues yo estoy muy agradecido porque tuve la oportunidad de contactar a compañeras de Al-Anon para ver si pues podrían ayudarnos con este servicio, porque es de suma importancia para todo el mundo, para todas las familias que escuchan, el saber, y que la audiencia principalmente se entere de que no solamente la persona que toma, que tiene el problema del alcoholismo directamente, es la persona que está enferma. Sí, como hemos dicho en otros programas, nosotros con nuestra manera de beber, de hecho hay un capítulo que inicia, un capítulo de AA que inicia exactamente de esta manera, es el capítulo 9, que dice que convivir con personas que tomamos de la manera como lo hicimos nosotros convierte a cualquier ser humano, a cualquier familiar, a cualquier persona que esté cerca, lo convierte en una persona neurótica, en una persona llena de temores, de frustraciones, de dolor. O sea, somos nosotros las personas que estamos en el alcoholismo activo, cuando nos encontramos ahí, fuimos personas que dañamos demasiado. Y creemos que al dejar de beber ya todo está solucionado, pero no es así. Hay familias, y yo principalmente esta noche me voy a alimentar mucho porque saben que yo fui uno de los compañeros que gracias a Dios ha tenido la fortuna de conservar su familia, y que he tenido que ver las secuelas que quedaron en mi familia, y ese programa va a ayudar bastante a mucha gente para que busquen ayuda, porque estos programas son para eso, para acercarse, para ayudarse,
pero desafortunadamente son para la gente que quiere la ayuda, no para la que lo necesita. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a la señora Esperanza del grupo Alegría de Servir de Al-Anon. Bienvenida Esperanza, qué bueno que nos acompaña. Muchísimas gracias por aceptar. Sé que no es fácil para ustedes. Gracias por el viaje tan largo que tuvieron que hacer para venir a acompañarnos. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Abelardo. Gracias por la invitación. Esta es la primera vez en estos servicios, porque yo le llamo que esto es un servicio. Me da gusto poder ayudar y bueno, pues sí, aquí estoy. Su grupo Alegría de Servir está ubicado en qué pueblo, en qué ciudad, si quiere usted mencionarlo, claro. Está en Des Plaines, Illinois, que es está en las oficinas de información al público. En la oficina está ubicada en el 570 al east de la Northwest Highway en Des Plaines, Illinois. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Pues mire, vamos a iniciar esta charla, esta convivencia con ustedes, agradeciéndoles de antemano todo el esfuerzo que hacen para seguir manteniendo los grupos abiertos de Al-Anon para que las familias se beneficien. A mí me gustaría preguntarle, algo que si usted quiere compartirnos algo de su experiencia, lo que usted crea conveniente compartirnos, desde el punto de vista, cuando usted ya estando lógicamente en los programas se dio cuenta o analizó desde cuándo usted se empezó a enfermar de la enfermedad del alcoholismo, o sea, transmitida por alguien de su familia, desde cuándo usted cuándo hizo usted ese análisis y cuándo cree usted que empezó todo esto para usted. Claro, lógicamente, y de qué manera le afectó, o sea, porque primero queremos enseñarle, porque hay mucha gente que está sufriendo ahorita y que nos va a escuchar, la va a escuchar a usted, o sea, desde qué tiempo, desde qué edad usted empezó a sufrir los estragos de personas a su lado que eran alcohólicas, que tenían ese problema y de qué manera, o sea, se sentía usted, cómo fue su vida en ese proceder, por así le llamamos en el valle, en el fondo de esa enfermedad que es muy silenciosa para ustedes. Okay. Pues yo, bueno, soy hija, hermana y esposa de un alcohólico activo. Yo creo que yo le echaba la culpa al alcohólico, ¿verdad? Que él me había dañado. Pero cuando vine a una junta, bueno, yo primero, yo no me daba cuenta qué tan mal estaba, sino cuando empecé a tener esa depresión, inclusive, pues, cuando mi hijo, el más chico, también sufría de una depresión que yo no me daba cuenta. No sabía realmente que esta era lo que teníamos esta enfermedad en la casa. Pues yo sabía que mi esposo tomaba y todo, pero lo veíamos todos normal, ¿no? Eh, Cuando me di cuenta un tiempo porque ya no aguantaba la situación como vivía en mi casa. En realidad, vivir con un alcohólico es demasiado, yo digo que es un infierno vivir, ¿verdad? Se siente uno sola, yo pensaba que nadie sabía en mi familia, nadie se daba cuenta de lo que pasaba en mi casa, más que toda mi familia ya lo sabía, ¿no? Em, pero me di cuenta de que estaba afectada cuando ya no pude más, cuando yo ya me sentía muy, muy, muy agobiada, muy desesperada. Me recuerdo que vi en la televisión un programa, en aquellos entonces se pasaba aquí en Estados Unidos lo que callamos las mujeres, y ahí vi mi vida plasmada. Era una familia que vivían con un alcohólico que les gritaba, que siempre estaba tomado. Y yo cuando vi eso, vi que decía Al-Anon y yo dije, ay, ¿qué es eso? Porque no, en realidad conocí a Alcohólicos Anónimos desde México, pero no sabíamos del programa de Al-Anon. Entonces, eh, corriendo fui a la computadora y busqué la dirección de algún grupo y me salió el grupo donde nací, fue Rayito de Luz.
Yo digo, nunca me recuerdo qué fecha llegué, pero llegué en un verano, ya desesperada, porque yo a fuerzas, pues quería que dejara de tomar, ya lo había amenazado, ya había salido de la casa, yo ya me había ido algunas veces de la casa, pero nada había funcionado. Entonces, cuando yo llegué a Al-Anon, fue por donde yo vi mi vida y vi cómo los muchachos, los niños de ese trama estaban asustados, tristes, avergonzados, todo. Ahí fue donde yo dije, yo necesito algo, porque yo me sentía muy sola, aunque yo siempre he tenido a mi hermana, que es mi mejor amiga, lo único que ella me decía, déjalo, porque sigues con él, y todo eso me agobiaba más, me agobiaba más. Entonces, fue que decidí buscar Al-Anon y ahí encontré ese rayito de luz. Estuve mucho tiempo en ese grupo también. Y ahí me dijeron que, bueno, al principio pues llegué por el alcohólico, ¿verdad? Porque ya no aguantaba, yo ya le había tirado le tiraba el alcohol, lo escondía, yo se lo tiraba, no dormía por estar esperándolo, muchas cosas que hoy digo, híjole, supuestamente yo cuidaba a mis hijos, pero al mismo tiempo los descuidé por estar cuidando al alcohólico, cuánto tomaba, qué traía, qué no traía. Hasta que llegué al Anon, pues ya me di cuenta de que realmente qué tan afectada estaba, ¿verdad? Entonces, pero cuando me di cuenta que yo ya venía afectada, fue en una junta de Alcohólicos Anónimos, una junta al público, de información al público, que un señor contó una historia ahí, ¿no? Que él dijo que su esposa y él su esposa siempre le decía, no, es que es tu culpa, tú me dañaste, que no sé qué, y que cuando fueron al pueblo de la señora, había fiesta por 2 semanas de la fiesta del pueblo y los papás y los hermanos tomados, bien borrachos que estaban durante esas 2 semanas y que le invitaban al señor, el señor estaba en Alcohólicos Anónimos y que le dijo él a ella, y dices que yo te dañé y mira, dice, ¿esto ha sido siempre? Dice, sí, desde niños está pasando. ¿Y dices que yo te dañé? Dice, tú ya venías dañada. Entonces ahí también a mí me cayó el 20, ¿no? Yo viví con un papá alcohólico y abusivo. No mucho tiempo porque nos dejó cuando tendríamos 7 años, 6, 7 años, pero de todos modos de vez en cuando venía a la casa. Y luego llegó un hermano, un poco más grande que yo, él yo creo que tendría sus 15 años y yo como 12 años. Y y mi hermano era alcohólico y drogadicto. Yo no sabía, yo veía que llevaba su marihuana a la casa y la guardaba. Y mi mamá lo metía, ¿cómo se dice? A los lugares donde los encierran allá en México, Anexos. en los anexos. Allá les dicen pelones o no sé, Ajá. ¿verdad? Lo encerraba mi mamá, lo llevábamos y le llevábamos comida y eso, pero pues nunca en la mente me pasó que yo estaba afectada por eso. Pues yo decía, eso fue mi niñez, ¿verdad? Pero ya cuando escuché a esa persona, ese señor de Alcohólicos Anónimos que dijo eso, yo dije, oh my God, yo en realidad vengo afectada desde mi niñez, pero esa explosión vino a acabar con mi esposo, ¿verdad? Porque ahí fue donde yo pensaba que él me había dañado, pero yo ya venía dañada. Entonces hoy puedo decir que soy hija y hermana de un alcohólico, ¿verdad? Y de un esposo alcohólico. Pero fue muy difícil porque el rayito de luz está cerca de mi casa, 15 minutos. Entonces había muchos vecinos. Yo siempre he sido muy activa en las escuelas de mis hijos, high school. Mucha gente, muchos maestros me conocen, entonces me daba pena que alguien me fuera a reconocer o que fuera a saber que en mi casa existía el alcohólico, una persona enferma de alcoholismo y me daba mucha vergüenza en la iglesia, en todos lados, ¿no? Entonces, me fui por 7 años a otro grupo que está como a 40 minutos de mi casa, que se llama Senderos de Recuperación. Estuve 7 años ahí. Porque pues entre más lejos era mejor para mí, ¿no? Entonces, allá, todos los grupos me han ayudado muchísimo. El primero, pues digo, me abrieron las puertas, me enseñaron cómo,
cómo poder convivir con el alcohólico. Yo me recuerdo siempre que yo decía, llegaba a mi casa y yo venía de la junta y yo decía, lo acepto, lo tengo que aceptar, ya lo acepté, pero cuando llegaba a la casa y lo veía en el sillón bien borracho, híjole, eso me hervía la sangre, ¿verdad? Aunque yo venía de mi junta, ¿verdad? Me daba mucho coraje verlo y él, me acuerdo que siempre me decía, en tu grupo han de decir que eres un ángel, dice, pero te conocieran en la casa que eres un demonio. Y yo decía, híjole, sí tiene razón, ¿no? Batallé mucho para tener esa aceptación de que realmente estaba bien dañada, ¿no? Inclusive mis hijos no invitaban a sus amigos a la casa hasta que yo empecé a ir a la agrupación, a las agrupaciones, empecé a decirles que, pues, que si querían invitar a sus amigos a ver el partido de fútbol, si querían, hacer alguna fiestecita en la casa, que los invitaran, pero les daba pena porque el papá siempre estaba tomado. Él nunca fue agresivo, yo sé, como dice, el alcoholismo va progresando, ¿no? Al principio siempre había sido muy tranquilo, siempre ha tomado en la casa, en las fiestas, claro, habíamos sacado borrachín también, cargando y todo, ¿no? Y yo veía como veía como mis hijos se los echaba a ellos, ustedes cárguenlo, porque me daba vergüenza. Y mis hijos eran unos jovencitos, 15, 10 y 5, el más chiquito, ¿no? A la última fiesta que fuimos así, y bien borrachito que lo sacamos. Entonces, me di cuenta que ahora que ya estoy en el programa y hago esos recuerdos, digo, híjole, qué tan, de verdad, cómo es el programa de benévolo, ¿no? Que nos enseña a recordar, pero ya no me duele. Hoy ya puedo entablar esa plática educada y bien con él, pero no lo hubiese logrado si no hubiera estado en estos programas. Por ahí mencionaba Esperanza, fíjese que alcancé a captar, mencionaba algo que voy a retrocederla un poco ahí. Mencionaba que su padre, pues se separó, hubo una separación. Los recuerdos que usted tiene, pues era un padre alcohólico, decía tal vez agresivo. Eh, Mi pregunta acerca de esto es, ¿cómo cree usted que afectó a su mamá emocionalmente y que usted sin saberlo tuvieron que consumir esa enfermedad en esa época de su vida, mucho antes de llegar a Al-Anon, mucho antes de conocer estos programas? O sea, ¿cómo recuerda usted? Porque estamos hablando del trance del valle, del sufrimiento que se tiene que vivir por ser afectados por personas que tienen problemas con su manera de beber, y cómo afectó esa separación, porque todo eso tiene que causar algún tipo de dolor. Pues yo creo que mi mamá fue una persona muy sumisa. Ella, mi mamá tuvo 2 matrimonios y las 2 personas fueron alcohólicas. No me tocó en el primer matrimonio porque no estuve, pero lo que platicaba la familia, lo que decían era que también el señor era muy abusivo, inclusive le pegaba a mi mamá. Mi papá, la única vez que yo me recuerdo era que siempre que venía borracho, mi mamá rápido cerraba la puerta, nos metía a la casa y nos acostaba temprano, y una de las últimas veces fue que le sacó la pistola, pero mi mamá siempre la vi muy tranquila, muy calmada, muy sumisa, agachada con él. Mi mamá nunca fue como agresiva con nosotros tampoco. No, mi mamá muy trabajadora, ella, eso nos enseñó a que siempre estaba trabajando. Creo que para ella lo más importante era trabajar, que tuviéramos dinero para comer y para andar vestida de la escuela. Pero en realidad yo me recuerdo mi mamá nunca fue agresiva con nosotros. Mi papá sí, porque él tenía, después de que dejó a mi mamá, tuvo otra familia. Entonces mi papá venía con nosotros y nos llevaba a esa casa. Venía por mí, por mi hermana la más chica. La señora, como no podía tener hijos, nos trataba muy bien. Y también llegaba borracho, pero no era agresivo con él. Con mi mamá sí era muy agresivo. Le sacó la pistola, una vez tiró un balazo. Me acuerdo que
nosotros cerrábamos la puerta con una varilla, y entonces, mi papá tenía la pistola, tiró un balazo y entonces yo me acuerdo que agarré esa varilla, porque es una varilla de esas ¿cómo se llama? Que usan para las La casas, construcción. para la Ajá. construcción. Y esa varilla, me acuerdo que yo la agarré y yo le dije, si le tiras te doy. Estaba bien chiquita, yo me acuerdo que tendría unos 7, 8 años, yo creo, ¿no? Pero pues una niña ni me aguantaba la varilla, me acuerdo que estaba bien pesadísima. Pero no, mi mamá no, nunca, no fue ni cariñosa, sí nos traía arregladas y se preocupaba por la comida, pero no tengo un recuerdo así como que mi mamá nos regañara o nos pegara por culpa de él, no. Nos defendía de él a veces, ¿verdad? Cuando mi papá nos daba nuestros jalones de greñas, ella se metía, o cuando nos quería pegar, como una de las últimas veces, porque yo no había, él, como les digo, él iba y venía, o sea, tenías otra familia, pero al mismo tiempo venía a la casa, ¿no? Nos seguía dando, según ellos, la raya que le llaman allá, ¿no? Entonces, mi mamá siempre estaba detrás del dinero que nos mandaba, ve, pídele a tu papá. Y mi papá era de los que jugaba en un billar. Y entonces nos mandaba mi mamá, ve y pídele el dinero, y ya no, entrábamos y le pedíamos el dinero y nos salíamos. Pero no, nunca fue mi mamá, agresiva. Yo fui más, yo pienso que yo fui más, enojona, gritona, neurótica, como le llaman, con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo sabía que a él le molestaba que yo regañara a los niños. Y como a mí me molestaba que él tomaba, entonces yo me desquitaba con los niños. Pero yo con mi mamá nunca vi eso. Mi mamá fue muy sumisa. Si mi papá le pegaba, mi mamá se agachaba y hasta ahí llegaba. Nunca se le puso al brinco ni nada. ¿Y Ujú. cómo llegó usted a esta relación, o sea, con un esposo, con un novio, o con una pareja borracho? Porque, mire, en una experiencia rápida, mi esposa, su padre murió de alcoholismo a los 32 años de edad, cuando ella parece que tenía como unos 10, 11 años de edad. Y ella me ha platicado, me platicaba que cuando murió su padre de ella, este, que ella, si algo había en su vida que detestara y que algo que tenía en su ideal era nunca tener una relación con un borracho, o sea, de noviazgo, mucho menos de matrimonio. Y pues mire dónde fue a acabar, ¿sí me entiende? Pero entonces, ¿cómo, en su caso de usted, cómo, o sea, cómo conoció a este elegante caballero y cómo la engañó, pues, de que no Engañar. tomaba y esas Ujú. cosas? A ver. Bueno, mi mamá tenía un negocio en el pueblo, vendía quesadillas, cosas así, ¿verdad? Y entonces, afuera de un mercado vivíamos nosotros enfrente. Y ahí había un grupo de alcohólicos anónimos. Mi esposo tendría, ¿qué serían? 15 años, 15, y yo 14. Entonces mi vecino era amigo de él y iban al grupo de alcohólicos anónimos desde los 14 años. Entonces, cuando yo lo conocí, mm, yo no sé, ¿verdad? Digo, por aborazada me pasó. Este, Él quería con mi vecina, una vecina, pero no sé, sucedió ahí algo que al final quedé yo con él, pero yo estaba interesada porque yo ya había vivido el alcoholismo de mi hermano, pero era inconsciente, no era algo como que yo lo buscara, ¿verdad? Yo nunca me había fijado en los alcohólicos ni nada, simplemente los veía que estaban ahí y venían a cenar acá. Entonces, cuando lo conocí a él por medio de mi vecino, iba yo a cumplir la quinceañera y inclusive todos los señores de alcohólicos fueron mis padrinos de mi quinceañera, con los refrescos y uno que me enseñó el vals. Dicen mis amigas que me gustó tanto mi vals que me quedé con el chambelán, por eso, ¿no? Pero yo digo que me engañaron porque él iba a los alcohólicos y inconscientemente, yo creo que yo buscaba algo así. Yo también mi vida, como yo ya había padecido la enfermedad de mi hermano, este, ya lo que me urgía era que no tener una persona así. Entonces,
conozco a él que iba a los alcohólicos y yo dije, no, pues de aquí soy, aquí y anduve detrás de él y él quería con mi vecina, yo le llamaba la atención y fue así como yo me quedé. Pero cuando duramos 6 años de novios y él no tomaba, no tomaba, nos casamos. Y uno de mis hermanos se lo trajo para acá a los 6 meses de que nos casamos. Y aquí con mi hermano empezaron se lo empezó a llevar a tomar, yo no sé si la soledad o como dicen por ahí, la bestia nomás estaba dormida, empezó su carrera alcohólica. Después de que nos casamos a los 6 meses. O sea, pero él quiere decir que si iba a los grupos de Alcohólicos Anónimos a esa edad, iría, lo que usted sepa, iría porque él quería conocer o porque ya había bebido y iba a las reuniones por esa situación. Que era muy joven, ¿no? Aunque lógicamente sabemos que en México, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que empezó a tomar a los 12 años de edad. Para los 16 años yo ya estaba ya bastante dañadito por el alcohol. Entonces, cuando él iba al grupo, ¿era por qué? ¿Porque acompañar a alguien? ¿O por qué sabe usted que él iba al grupo? No, nada más iba por acompañar a mi vecino, pero no tomaban. Ellos eran muy deportistas, jugaban fútbol, eran apasionados, bueno, sigue siendo apasionado del fútbol, pero no tomaba. Él no tomaba. Durante esos 6 años que fuimos novios, él no tomó. Bueno, nos rompíamos por meses y eso y volvíamos, pero nunca lo vi tomado, jamás lo vi tomado, jamás, jamás, jamás. Hasta que yo vine aquí a Estados Unidos es cuando ya me lo descubrí que tomaba. No tomaba, como todo, al principio poquito, pero nunca lo vi tomado. Durante mi noviazgo, no. Y ya de casados, ya cuando usted llegó para acá o que estaban acá, ya entonces empezó a acrecentarse tomaba su de a poquito, no era mucho, sí, tomaba como en fiestas, así, pero poco a poquito fue incrementando más su bebida. ¿Usted qué sentía? O sea, porque hay detonadores en la vida emocional. ¿Usted qué sentía cuando ya lo empezaba a ver tomar? O sea, sabemos que hay detonadores por la experiencia de la niñez, o sea, de haber convivido como con su padre que era alcohólico, que era borracho. O sea, ¿usted sentía molestia? ¿O al No, principio apapachaba al usted? principio apapachaba. Al principio no me daba cuenta, sinceramente, porque era de las personas que tomaba poquito. No era como fue avanzando, ¿no? Su alcoholismo, no. Al principio tomaba muy poco, inclusive, pues yo era muy sumisa. En aquellos entonces, yo no me daba cuenta, al principio cuando yo llegué, pues no era tan fuerte su alcoholismo, ¿no? O sea, tomaba que en fiestas y que salidas, así de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero ya conforme fueron pasando los años, sí, ya fue más fuerte hasta llegar el momento en que yo, pues ya no podía yo más, ya no, yo ya, pero para mí era como una carga muy fuerte porque fui la hija que se casó por la iglesia, la hermana que se casó por la iglesia, la hermana que estudió, la hermana que, la más mejor supuestamente de todos, porque mis 2 hermanas grandes sí, estudiaron, una secretaria y la otra no, tenía posición económica, yo sí había estudiado, había trabajado de lo que había estudiado, entonces todo eso era un pesor para poderles decir a mis hermanos que yo no quería esa vida, todavía no estaba embarazada cuando yo empecé a notar esas dificultades ya, como 3 años más todavía. O sea, que se acrecentó rápidamente después del matrimonio. O sea, en Sí, 3 años ya su alcoholismo había avanzado avanzando rápidamente. Y rápidamente. ahí empezaron los Sí. problemas. Inclusive él tenía unos amigos en donde trabajaba, porque él empezó a trabajar como en la cocina, luego fue avanzando así hasta ser bartender. Ujú. Entonces, empezó a robar la bebida. Inclusive de un trabajo lo corrieron por estar borracho, estar tomado ahí.
Entonces, sí fue muy, muy difícil. Yo no podía decirles a mis hermanos que lo quería dejar. Yo no quería que ellos se dieran cuenta. Nosotros, las navidades antes de irnos siempre era en casa de uno de los hermanos. Nunca quería que fuera en mi casa por lo mismo, ¿no? Porque sabíamos que él venía ya de su trabajo ya borracho y empezaba a pelear y yo llore y llore, mis niños espantados y así, ¿no? Pero sí se incrementó bastante rápido. Cuando mi hijo, el más grande tenía, porque cada uno se lleva con 5 años, yo creo que cuando él tenía sus 5 años, este, 3 años, me lo llevé nos fuimos, cuando mi hijo tenía 9 meses, me lo llevé para México. Y luego, allá en México, empezó a andar haciendo su desmais, allá con los vecinos y con otro hermano a tomar. Después, como a los 3 añitos, cuando mi hijo tenía 3 años, me regresé porque pues yo el apoyo de todos mis hermanos era aquí, en Estados Unidos. Yo queriendo ocultar que no pasaba nada y que no pasaba nada, pero no se podía ocultar. Era ya, mis hermanos decían, bueno, porque llegamos a vivir en casa de uno de mis hermanos y me dice mi hermano, bueno, pero si ya está bien, ya viste que ya no para y no para y no para. No, sí, sí va a dejar, sí va a dejar. Mira, ya va a trabajar. Eso sí, él nunca faltó a su trabajo, como estuviera borracho, crudo o lo que fuera, se iba al trabajo. Y pues yo no manejaba también en esos entonces, el alcoholismo fue progresando bastante rápido. Para mí fue bastante rápido. Y en esa situación, por querer usted guardar la apariencia, porque esa es la realidad de pues hemos leído, ¿no? En algunos libros de que muchas de las ocasiones, o sea, la mujer eh, niega su verdadera situación interna que está viviendo por vergüenza. Por vergüenza más bien al que dirán, o sea, se llega, yo pienso que a sentir hasta culpable de la situación. Y, Ya, y es doloroso saber que quisiste ver a lo mejor arreglar las cosas tapando el sol con un dedo. ya. Sí, es muy difícil hablar de esas situaciones, ¿no? Aunque todos mis hermanos ya sabían, mis hermanos inclusive decían, déjalo. Y yo decía, sí, lo dejo, me van a ayudar 3 meses. Y después, ¿quién me va a ayudar a mantener a mis hijos? Porque, o sea, era un buen proveedor, es un buen proveedor, pero emocionalmente nunca estuvo con los muchachos, ¿no? E inclusive lo dice, ¿no? No, mis hijos son lo que son porque tú estuviste detrás de ellos, tú hiciste un buen trabajo, pero económicamente pues siempre nos daba solvencia. Pero sí, mi hermana me decía, ay, no, ya tiene cara de alcohólico, ya tiene cara de teporocho. Y yo pues me quedaba callada, ¿verdad? No, ay, estás loca tú, ¿cómo crees? No, sí. Pero sí fue muy, muy difícil, aceptar que él tenía esa enfermedad. Fue muy difícil por como dices, el qué dirán, me pesaba mucho decir que fracasé en mi matrimonio, porque creo en el matrimonio, yo hice de todo, de todo, de todo para poder. Tengo un amigo que es un diácono en una iglesia, más bien es amigo de él, ¿no? Y entonces, yo pues buscando esta ayuda fui y le dije a él, Héctor, por favor, ve y habla con él, mira que está tomando mucho y que no sé qué, y yo ya me cansé, que no sé cuándo, y me dice él, sí, sí voy a ir. Pasó el tiempo, nunca habló con él, le di la dirección del trabajo y todo, ¿no? Y nunca fue, y un día me lo encontré en nuestra iglesia y me dice, ay, quiero pedirte una disculpa. Digo, ¿por qué? Oh, es que no pude ir a hablar con él. Y le digo, no, no te preocupes. Es ahí donde Alanón me enseñó, ¿no? Que no tengo por qué decirle a la gente que vaya a hablar. Entonces, digo, no, 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 no te preocupes, mira, yo he aprendido algo. Y me equivoqué y yo la disculpa es mía, le digo, porque yo necesito pedirte disculpas. La persona que va a dejar de tomar va a querer cuando él quiera, no cuando yo quiera. Dice, ay, no, no me digas eso. Le digo, sí. Y ahí quedó, ¿verdad? Pero siempre uno, pues, con esa esperanza de que algún día deje de tomar o que se salve o que
pues sí, ¿no? Que deje de tomar. Yo siempre le decía a su hermana, a su hermano, pues con esos gritos de desesperación para que alguien hablara con Ayudar. él, le ayuda. Y nunca hubo, ¿no? Nunca hubo. Y hoy digo a Dios gracias, ¿no? Porque él conoce los programas, él sabe del programa. Ujú. Fíjese que vamos a entrar en el tema ahora sí un poco, vamos a dejar un poco el dolor para entrar a luchar con el dolor, ¿sí me entiende? Ujú. Porque ¿cuánto? La pregunta primera es, si usted la quiere contestar está bien, si no, no se preocupe. ¿Usted todavía sigue con o sea, sigue con su matrimonio todavía? No, Ok, nosotros estamos ok. separados, pero vivimos en la misma casa. Bueno, Ujú. él todavía sigue tomando. Por Ahí supuesto. por eso le decía que vamos a entrar en la lucha con el dolor, porque eh, la solución a veces es como salir huyendo y cortar de tajo las cosas. Mucha gente lo hace de esta manera y, y yo creo que el programa de Al-Anon es para enfrentar los problemas. Entonces, por ejemplo, al llegar usted a la non ya, o sea, ¿qué fue lo que la invitó? ¿Cómo llegó? Ahorita vamos a entrar ya y vamos a entrar en la recuperación, o sea, porque el proceso no es fácil en ninguno de los programas de autoayuda. Pero, ¿cuál la razón? O sea, ahora sí como dicen, el punto de clave donde dijo hasta aquí, ya no hay otra salida, porque yo me imagino que usted le quería buscar ayuda a él siempre, pero no veía usted que usted era la que tenía que buscar un agujerito de luz para ver cómo se podía ayudar a usted misma. Ujú. ¿Qué fue lo que detonó eso? ¿Alguna pequeña catástrofe? ¿Ya un arrinconamiento que dijo ya? ¿O alguien le habló de Al-Anon o cómo llegó a Al-Anon? ¿Por qué Ujú. llegó? ¿Por Bueno, ya qué sabemos llegué? que hay estadistas por las que llegar, pero Ujú. sabemos que hay mucha gente que tienen maridos activos y que no llegan nunca a pedir ayuda. Ya. Algo tuvo que haber, algo fuerte para que usted tomara la decisión. Ajá, yo la verdad llegué, yo les digo, llegué por ese trama en la televisión. Llegué porque yo vi mi vida plasmada ahí, ¿no? Cómo la persona había muerto, cómo los hijos, a mí el miedo que siempre me dio fue que mis hijos, este, me salieran gangueros, me saliera embarazada a temprana edad mi hija, el otro, pues no sé, ¿verdad? Que se me desviaran, que no y fueran personas de bien. Eso fue lo que me hizo, y una depresión que yo tenía, que no me había dado cuenta que yo la tenía, sino porque yo, a pesar de que tengo tanta familia, me sentía muy sola, muy sola. Yo iba en el camino y pensando, y si me estrello con este carro, se me acabarán. Y si me voy para otro estado, nadie me conoce. Ni siquiera pensaba en mis hijos, nada más pensaba en mí, ¿verdad? Fue eso que me hizo buscar esa ayuda. Cuando yo vi ese programa y vi la vida tan triste, tan difícil. Era todo así el reflejo. Yo decía, esta es mi vida, eso es lo que yo estoy viviendo en este momento, porque eso era lo que yo vivía, una desesperación porque el alcohólico no hacía caso, no me entendía, no, el olor empecé a odiar hasta el olor del alcohol, de verdad. Yo andaba con mi spray por donde quiera, porque lo detestaba el olor. Ahí vi fue cuando empecé a buscar esa ayuda y O encontré a sea la que NON. ahí le anunciaron en ese programa que usted miró, para que vea que estos programas pues ahora hay más redes sociales, ¿no? Claro. Que aparecen a que la gente escucha, son beneficiosos. Alguien en alguna parte del mundo se va a beneficiar con la charla de este día. Yes. ¿Y sabe Ujú. por qué? Porque a veces en un programa de televisión, muchas de las veces como ese que usted miró, uno a veces ve cosas y dice, yo estoy pasando por ello, pero lo estoy ocultando. Entonces, qué bueno que llegó a este programa de Alanon para enfrentar la situación de usted, ¿no? Para luchar con sus dolores,
con sus situaciones que estaba pasando. Y entonces al llegar al Anon, ¿cómo se empezó a sentir? Pues al principio no hablaba mucho, puro llorar era. Yo me recuerdo que éramos un grupo bastante grande, creo como 15 éramos, ¿verdad? Como 15, 16 personas, algo así. Y yo no hablaba porque para mí era puro llorar. Yo oía las experiencias de otras personas y era como anillo al dedo. Decía, eso ya lo viví y esto estoy pasando y se me rodaban las lágrimas. Yo creo que el primer mes no hablé porque iba nada más una vez a la semana, ¿no? Durante muchos años nada más fui una vez a la semana. Bueno, no había tanta información como ahora, no hay redes sociales y todo eso. Este, no había tantos grupos tampoco, entonces, nada más iba esa vez a la semana y ahí empecé a escuchar que tenía que aceptar ese primer paso y que tenía que aceptar. Y yo, sinceramente, llegaba yo, le digo, a mi casa y iba con esa idea y esa mentalidad. Y desde el camino a mi casa, eran 15 minutos del grupo a mi casa y yo iba pensando ese primer paso y ya lo acepté, queriéndome convencer de que realmente lo había aceptado. Pero cuando abres la puerta y te llega el olor al alcohol y ves que está la persona bien tomada y luego pues te vas y te desquitas con los trastes porque era lo primero que yo encontraba en la cocina y lo veía ahí. Y cuando él lo escuchaba que empezaba a aventar los trastes, él sabía que ya estaba molesta y eso me decía, oh, eso que vienes de tu grupo. Allá sí te han de decir que eres un ángel y que no sé qué. Porque al principio yo iba a escondidas también. Yo creo que el primer año fui a escondidas. Vivía con nosotros mi suegro y mi cuñada, entonces yo les dejaba a mis hijos a ellos y me iba al grupo a escondidas. Yo creo que como un año fui a escondidas. Ya cuando le empecé a decir a él que yo ya ahí venía, pero todavía no estaba, no me entraba mucho, era tanta la tensión en la casa que ¿cómo se llama? No le hacía mella el No, programa. de verdad que no al principio y no había esa, yo no me recuerdo tener esa, como hoy que tengo tantas compañeras que me habla una, que me habla otra, ahora que estuve enferma me hablaba unas me iban a visitar, otras me llamaban, nunca estuve sola. Entonces, en aquellos entonces sí nomás era de aquí ibas a tu junta, de aquí ibas a tu junta, de aquí ibas a tu junta, entonces yo ya llevaba el morral bien acumulado. ¿Y cuánto tiempo pasó cuántos años después? Dices que el primer año fue muy difícil. ¿Cuántos años empezó para que ya te empezaras más bien a sentir dentro de? Porque mira, y esto sucede en todos los grupos de autoayuda. Yo solamente puedo mencionar algo de AA. Nosotros en AA les decimos muchas de las ocasiones, ya llevas tantos años de venir al grupo. A ver cuándo te entusiasmas para entrarle al programa, porque al programa todavía no has llegado. Una cosa es ir al grupo, ir al edificio, ir al local, pero entrar al programa se siente una cosa diferente, completamente diferente. ¿Cuándo tú crees que empezó a sentir esa disposición de entregarte en contra de todas las circunstancias? Sí había divorcios, si pues, se perdía la familia, o sea, me refiero no a los hijos, me refiero al esposo, o sea, quebrantar en contra de todas las cosas que sucedieran, pero tú ya habías tomado amor por este programa cuando sucedió para ti. Híjole, yo fue cuando entré a una convención del grupo Círculo de Esperanza. Ahí, híjole, me fue bien difícil, porque no hacía mucho servicio. Yo trabajaba 6 días a la semana, nomás tenía un día de descanso y el domingo que medio salía temprano, ¿verdad? Pero, por muchos años, como por 13 años, descansaba los martes. Entonces era el día que me iba a mi grupo. Cuando entré a esa convención, se me armó bien feo, porque sí, casi me corre de la casa.
que porque me iba todos los días, que porque, yo cuando, yo ya le conocía la voz cuando él estaba tomado, que sabía que me iba a hablar. Yo todavía le tenía mucho miedo a él, mucho miedo, de verdad. Miedo en el hecho de que se estaba poniendo más agresivo, ¿no? Entonces, cuando él me hablaba y me decía, no, que andas en la calle, que andas haciendo esto y aquello y que no sé qué. A ver, pero palabras antisonantes me ¿Había decía. celos, celotipia? Mm, Bueno, no me refiero en no, la conversación. no, yo no creo, más que nada reclamo, porque me iba y no le pedía permiso, porque no le, pues sí le avisaba que iba a salir, pero no, no le pedía permiso, ¿verdad? Simplemente le avisaba. Entonces, llegaba a veces a las 10, a veces a las 11 de la noche por andar, andábamos lejos haciendo cosas. Em, ya, fue el detonante más fuerte fue que yo en esa convención, encontré ese camino, esa luz de mi recuperación. Me recuerdo que entre las compañeras fuimos a ver un grupo que queríamos para la convención y llegué, ¿no? Y llegamos como a las 10 de la noche, ni tan tarde, nomás lo escuchamos y hablamos con el organizador de ahí del grupo y nos venimos. Y llegando a la casa empezó a decirme que venía oliendo a jabón de hotel, que no sé qué, pero estaba bien borracho, ¿eh? Y me empezó a decir así, ¿no? Entonces yo le decía, mira, cálmate, no, que ahorita le voy a hablar a tus hijos, que mira dónde andas, que no sé qué. Y yo le decía, mira, cálmate, pero ya la non ya me había dado fortaleza, esa para poner esos límites, ya tantas juntas que habíamos estado, yo ya me sentía fuerte, ¿no? Fuerte por fuera, pero por dentro me temblaba todo, ¿no? Me bajé, subí al cuarto, bajé y él atrás de mí díceme cosas, ¿no? Ya cuando estábamos en la sala, mi hijo el chiquito estaba en su cuarto y me recuerdo que me empezó a decir cosas antisonantes, pero fuertes, ¿no? Entonces yo le decía, Ira, cálmate porque voy a llamar a la policía. No, que no sé qué, que no sé cuándo. Cálmate porque voy a. No, que llámala y me avienta su ID, ¿no? Y tengo una sobrina que es policía en el pueblo. En ese entonces trabajaba en ese pueblo con nosotros. Y le pregunto a mi sobrina por mensaje, ¿estás trabajando? Dice, no. Le digo, ok, entonces le llamo a la policía. No quería que mi sobrina se diera cuenta de lo que me estaba pasando. Le llamo a la policía y llega, pues llega un teléfono que no es emergencia, nada más. Llegan sin sonar la sirena ni nada. Cuando llegó la policía, me acuerdo que me empezó a preguntar que cuánto tiempo teníamos de casados, ya teníamos como 35 años de casados, que había, que porque cuánto tiempo yo tenía con este problema, y ya ahí la entrevista, ¿no? Y le daba risa a la policía porque dice, ¿todos esos años ha estado aguantando todo esto? Le dije, sí, pero en aquellos entonces yo no podía, no sabía cómo llamar a la policía, me sentía mal, que vergüenza de que fuera a llamar yo a la policía. Mi hijo nunca se dio cuenta que llegó la policía, porque él estaba jugando a su Nintendo y ahí encerrado, ¿no? Ya cuando él dijo a la policía, ¿qué quieres que hagamos con él? Yo le dije, pues que salga de la casa, yo no lo quiero. Y ya entonces dice, pero él está bien borracho, no puede manejar, que no sé qué. Le digo, mira, 2 casas vive un hermano mío, 3 casas más adelante vive mi hermana y para el otro lado vive mi otro hermano. Si él se quiere dormir a otro lado, ahí está que le llame. Y me decía el policía, háblales tú. Le dije, no, yo no, porque el que se va a ir es él. Hoy me recuerdo y digo, ¿de dónde agarré tanto valor, no? Porque esa era mi primera vez que yo ponía un límite donde decía yo, aquí me vas a respetar, aquí ya, pero fue en Alanón que yo pude encontrar esa fortaleza, esa esperanza de que yo podía vivir una vida mejor, porque la que yo estaba llevando, a pesar de que ya tenía tiempo en el programa, sentía que iba a ser una junta, pero nada más como dijo usted, de ir al edificio y a sentarme, pero no realmente no a poner en práctica Las las herramientas. herramientas de Alanon. Entonces, desde ese día él me decía, no, mira, perdóname, no te voy a molestar, déjame quedar en el basement. Y yo le dije, no, aquí no te quedas.
O sea, ahí hubo un parteaguas de ahí. Sí, hasta ahí empezamos, a ¿cómo se dice? A poner ese límite, ¿no? Y ya de ahí, hasta la fecha, él sí se refiere conmigo con respeto. ¿Ya Ya. cuántos años van en esta situación de que sucedió esto? De eso ya tenemos como 10 años. Como Mm, cuando pasó este sí. momento y de ahí usted tomó la decisión ya con las bases firmes de un programa de Mm. que De no dejarme que me molestara o que me dijera malas palabras o que me tratara mal. Ni yo lo trataba mal, ni él me trataba mal. Me hablaba, pero quedito, sí se enojaba, yo lo veía que estaba enojado y todo, pero no, nunca me volvió a faltar al respeto. Yo siempre llegaba al grupo, me recuerdo, y siempre decía, ay, ahora sí ya lo voy a dejar, ya me cansé, que no me acompaña a la iglesia, no quiere ir a las fiestas, no quiere, nada quiere hacer conmigo. Y una compañera siempre me decía, este, si fueras viuda, ¿qué harías? Y yo, pues andar sola, pues decía, hace cuenta que eres viuda. Yo decía, no, pero ¿cómo crees? Y nunca pensaba en eso, ¿no? Porque pues lo que menos quería yo era que él se siguiera hundiendo. Para mí, ni correrlo de la casa, echarlo así fuerte, sacarlo con la policía para que ya no viviera en la casa, ¿no? Él al otro día que regresó a la casa me dijo, jamás en la vida te voy a perdonar esto, jamás, dice, jamás en la vida. Y yo le decía, bueno, a mí Dios me ha perdonado por todo lo que he hecho, porque me va bien en la vida, gracias a Dios. El que tú no me perdones no es mi problema, ese ya es tuyo. El que me tiene que perdonar está más arriba. Y ahí quedó. Y jamás me ha vuelto a decir nada. Después de esos 10 años, hace como 2 años tomamos esa decisión, porque el alcoholismo va progresando. sí, Y un día durmiendo, hace 2 años, él no me decía nada. Aunque yo llegara, no me decía nada, calladito. Pero cuando yo ya estaba acostada y media dormida, porque pues no me podía dormir bien, me empezaba a decir groserías. Eres esto, eres aquello. Él pensaba que yo estaba dormida, ¿verdad? Pero yo lo escuchaba y yo también, cuando oía que subía y dije, si viene y me empieza a molestar, pues como, ahora sí como mi pensar era como si me llega a golpear dormida o me puede agarrar dormida, ¿no? Porque ya su alcoholismo cada día iba progresando. Ese día, al otro día le dije, ¿sabes qué? Ya no vamos a vivir juntos, a dormir juntos. Tú y yo, a partir de hoy ya no, no, pues que le digo, le voy a hablar a los muchachos para que vengan y fue cuando tomé yo más bien la decisión de dejarle mi recámara y irme a otra de las recámaras y decirle a mis hijos que desde ese momento hasta hoy no ya son no pareja. somos pareja. Pero convivimos porque nuestros hijos vienen, comemos juntos, platicamos, este, creo que tenemos una mejor relación ahora que antes, ¿verdad? Pero con respeto, de verdad que sí, no, a mí me ha ayudado mucho el programa, he encontrado ese camino, ese amor, enamorada de este programa, porque digo, yo soy guía y ejemplo para mis hijos. Yo aprendí a que lo que le estaba yo enseñando a mi hija era a vivir una vida Sumisa. sumisa, que lo quisiera, aunque mi hija estuvo 4 años en el programa de Alatín, creo que el programa a ella le hizo mucho provecho porque ella tiene un carácter bastante fuerte, decisivo, muy recta, no muy, nada de que, ella no se va por las orillas, sino O sea, no directa, ocultar las no ocultar cosas las cosas. que realmente están afectando de alguna manera. Y Sí, eso es bueno. sí. Bueno, vamos a entrar rápidamente a lo que es el programa, en los servicios que, en los que todos, desde que, yo lo voy a mencionar así, a lo mejor me equivoco, pero creo que hace 2 años para acá, has sentido la libertad ya genuina. Yo creo y quiero creer que cuando tomaste esa decisión que acabas de compartirnos, tu libertad es genuina. Ya no es una libertad a medias.
Ujú. porque eso de estar con un zozobro en la noche, de que a ver si no se vaya a pasar de la raya o en una laguna mental, porque tú has escuchado mucho doble A hablar, Ujú. en una laguna mental de esas llega y me golpea y hasta ahí quedé, o un Exacto. cuchillo, algo, una agresión grave. Entonces, gracias a Dios, que yo creo que esa decisión de 2 años para acá te ha dado una libertad mucho más completa para poder dar de ti misma y regresar la dádiva sirviendo dentro de la comunidad de Al-Anon. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles son los servicios ya, o sea, más agilizada que has hecho? Porque yo me Ujú, imagino que ahora, ujú. pues mira, que estés aquí a estas horas de la noche y tan lejos de tu casa, quiere Sí, decir que sí. estás comprometida profundamente con este programa. Oh, sí, 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 de verdad que sí, con Al-Anon y Alatín estoy súper, súper agradecida. Con Al-Anon primero porque yo siempre digo, si yo estoy bien, mis hijos van a estar mejor. Yo, Al-Anon me ha dado esa esperanza de vivir una vida mejor, de vivir como vivo hoy, con una serenidad, tranquilidad, amor, compasión por las demás personas. Pero no ha sido fácil. Hay que asistir a las juntas, tener tu madrina, hacer mucho servicio. Yo, como he dicho muchas veces, a mí los programas de Alatín me ayudaron mucho porque salvaron la vida de mi hijo más chiquito, ¿verdad? Y mi hija llevan una muy buena vida. Lo único grande que no pudo llegar, pero hoy los servicios de Alatín, por ejemplo, yo regresé esa dádiva. Tengo esa libertad, dice libertad personal, pero no libertinaje, libertad personal de decidir lo que quiero hacer, ¿no? Hoy puedo, yo estoy coordinadora de toda la literatura del norte de Illinois. Soy madrina de Alatín. Tengo varios años siendo madrina de Alatín, pero no podía tomar la decisión de ir a las convenciones con los jóvenes, por lo mismo que el alcohólico pues no me soltaba, ¿verdad? Pero ya tengo 2, 3 años siguiendo y me siento fascinada con eso. Este, he sido tesorera, pues como nos dicen los conceptos, ¿no? El servicio, prestarle mi oído a alguien, atender esas llamadas que a veces nos necesitan, tener ese tiempo para poderle atender a esas personas. Y pues yo digo que para la recuperación no hay tiempo ni distancia, ¿verdad? Más que nada. Yo hoy que estoy sirviendo, mis hijos saben en todo lo que ando, lo que estoy haciendo. A veces hay gente que me pregunta, ¿y para qué sigues siguiendo si ya no estás con el alcohólico, no? Pero ya no vengo por él, ahora vengo por mí, porque quiero ser mejor persona, porque Al-Anon me ha dado muchas cosas, para seguir siendo mejor persona, mejor amiga, mejor ex esposa también, porque hasta eso también tenemos, eso me ha enseñado. Y creo que eso es lo que al regresar lo que Al-Anon me ha dado. Al-Anon y Alatín, ¿verdad? Esas son las que los jóvenes tengan un futuro mejor. Yo venía platicando con mi compañera que yo estoy bien, bien, satisfecha que el programa de Alatín funciona. Y yo ahora los jóvenes, cualquier mamá que oigo que tiene un problema con un joven, Al-Anon y Alatín, sirve para todo, no nada más para el alcoholismo, sino para todo. A veces en el primer paso que cambiamos la palabra alcoholismo por otra, lo que estemos viviendo en el momento, ¿no? Yo hoy puedo decir que no tengo ningún problema, ni tengo circunstancias, pero yo digo, hoy no me las complico. Si se puede arreglar bien y si no, mire, las suelto y se las dejo a Dios y Él que se encargue. Hoy no me complico la existencia, tengo mi oración de la serenidad, inclusive mi hijo tiene ahorita la suegra que tiene Alzheimer y también hablando con ellos del programa, se los dije, les he regalado a todos mis hijos todas no todas, el set de literatura de lecturas diarias de nosotros, cada uno los tiene, si los leen o no los leen, pues ya no es mi, ¿verdad? Pero hoy vivo una vida completamente feliz, tengo una bonita relación con ellos, vivo y dejo vivir. Cuando mi hijo el grande nos quiere como controlar, yo le digo, mi hijo, usted viva y déjenos vivir.
ya no tenemos problema de ningún tipo. Somos una familia muy feliz, de verdad, sinceramente, a pesar de que vivimos con el alcohólico. Sí. Convivimos con el alcohólico. Dos preguntas. Alatín es para la audiencia que está escuchando, esta es una gran información. Alatín es para qué edad, hasta qué edad. Pues depende del grupo, ¿verdad? Pero muchas veces es desde de los 13 a los 20 años. Hay veces que, por ejemplo, hay niños que son muy inteligentes y pueden venir, depende del grupo si les da permiso de que vayan de 9 o de 10 años, dependiendo del niño. Por ejemplo, mi hijo estuvo hasta los 21 en Alatín, pero no en el grupo, porque vino la pandemia y las madrinas de Alatín les decía que podían ir. Mi hijo estaba en la universidad y las madrinas les decían que se veían, hacían junta en su casa. Entonces no eran muchos, pero me gustó mucho eso Se de las seguía madrinas. haciendo. Seguía. Uh-huh. Sí, precisamente quería hacerte otra pregunta acerca de, por ejemplo, Alatín. Mencionaste que eres madrina de Alatín. El otra vez escuché a una compañera tuya por ahí en un convivio de AA mencionar que parece que hay un protocolo a seguir, no nada más ya se dispone a ser madrina. Parece que, no sé si nada más sea el estado de Illinois, no lo sé. Eso tú no lo puedes explicar a grandes rasgos. O sea, hay que sacar una licencia para, es algo legal al que se tiene que sacar para poder atender a niños de esta edad, a trabajar con ellos, más que atender, trabajar con ellos. Bueno, sí tenemos un protocolo que se nos exige, porque es nuestro seguro social. Bueno, aquí en Illinois es el seguro social. Pertenecer a la NOM por lo menos 2 años y tener una junta asistir por lo menos a una junta y leer un libro que se llama al sexo, algo para los niños no me acuerdo cómo se llama el sexo, no me recuerdo, pero es un libro que nos instruye a que nosotros no podemos hablarle a los jóvenes de mi amor, mi niño, o tocarlos, o abrazarlos, o darles un beso, nada de eso. O sea, eso nos ayuda. También cada mes tomamos una clase, un adiestramiento también. Cada mes tenemos una junta con todas las madrinas por ejemplo, de Illinois, de todos los distritos americanos y latinos, no importa, pero tengo que tener un entrenamiento para certificarme. Cada año se me recertifico, cada año es lo mismo, me vuelven a chequear mi Social Security, mi récord, mi background, Sí. todo eso. Entonces, todo el récord. Todo el récord. O sea, una persona que está trabajando con niños de Alatín tiene que tener un récord limpio, tiene que estar suministrándose adiestramientos, como lo mencionas. O sea, es un protocolo muy bueno porque qué bueno que lo dejamos o lo dejas saber al aire, se va a escuchar en muchos lados para que hay mucha prejuicio, hay mucha gente que no dejan ir a sus hijos porque pues tú sabes, hay prejuicio emocional, mental, de ideas amarillistas, de que bueno, si ella o estos han estado en relaciones con borrachos, que estuvieron en las cantinas o que siguen bebiendo, o sea, ¿cómo les voy a soltar a mis hijos? Tú sabes todos esos prejuicios. Qué bueno que estás aclarando y yo tenía esa duda, ya más o menos tenía una idea porque, claro, no puedo decir su nombre de ella porque es anónima, pero ya más o menos me había comentado que tenían un cierto tipo de protocolo para ser madrinas. Inclusive en la junta de Alatín no puede entrar nadie que no esté certificado, ni los papás, solamente llegan y los dejan en la puerta. Antes de que empiece la junta pueden entrar a saludarnos, pero ya empezando la junta se cierra la puerta, tenemos que estar 3 madrinas de Alatín, piden 2, yo no sé, en otros estados no lo sé, pero aquí el protocolo son 2 madrinas o 3 en un grupo. ¿Por qué? Porque a veces si hay jovencitos que no se portan bien, no me lo puedo llevar a escondidas a llamarlo. Lo tengo que hablar en un rincón, pero que me estén viendo.
para protegerme y protegerlo a la persona, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que aprender. La junta es de ellos. Aquí en Chicago, en Illinois, las juntas de los jóvenes son en inglés. Todas las juntas son en inglés, se lee en inglés, se habla en inglés. No hay bilingües, todos son en inglés. Y literatura nada más de a latín. Y se habla, estamos ahí las madrinas para escuchar que los jóvenes no hablen cosas que no deben. Lo que está el tema, lo que estemos. Les ayudamos a preparar la junta, pero en realidad la junta es de ellos. Uh-huh. ¿Hay apoyo profesional? O sea, me refiero en caso de necesitarlo, ustedes pueden referir, o sea, en caso de que lleguen a escuchar algo que está fuera de lo normal, pueden hablar con los padres para que ellos los refieran a algún profesional. Me refiero a la psicología. Nosotros, si alguna vez ocurriera algo de eso, primero tendríamos que hablarle a nuestra coordinadora de área de Alatín para ver qué se puede hacer, qué se sigue. Okay. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión, nosotros ni siquiera podemos hablar con los papás de lo que hablan los jóvenes ahí, nada. Inclusive hay familias mías que están ahí. Sí, el anonimato. El anonimato. Y más a esa índole, a esa edad. Sí, es bien importantísimo. Yo les digo, les recalco siempre, es lo más importante el anonimato en esos, en todas las agrupaciones, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias. La verdad, de antemano te digo que no es ni la primera ni la última vez. Hay muchísimos temas que tocar en los que ya vamos en otro programa más adelante. Esto es, pues, para seguir el camino de las recuperaciones, de la ayuda mutua. En otra ocasión vamos a tener que hablar de temas como inventarios, como pasos, esas cosas. Y yo quiero que nos despidamos o que te despidas de la audiencia, dándoles un mensaje a todas estas personas que están indecisas de venir a un programa de Al-Anon. O sea, que les des un mensaje de esperanza, de que se puede, que no importa, ¿no? Esta es tu experiencia que has plasmado el día de hoy, es de mucho beneficio. O sea, porque has salido de donde mucha gente ahorita que está escuchando se encuentran en la misma o peores situaciones, mucho peores, más deplorables, y están llenas de miedo. No quieren recurrir a la ayuda. Entonces, un mensaje para toda esa gente que nos está escuchando, y también te voy a ser sincero para las familias de los compañeros nuestros, como en mi caso, la familia de nosotros que no han querido llegar a estos programas de autoayuda porque creen que ellos no lo necesitan. Yeah. Pues mira, la verdad, yo les diría a las personas que se den la oportunidad. Nosotros siempre decimos 6 veces, ¿verdad? De ir al Al-Anon, pero dar el primer paso cuesta mucho porque la vergüenza, la culpa, todo eso se nos atrae. Pero conforme va pasando el tiempo, uno va encontrando esa luz en el camino, esa luz, encuentras esa recuperación, te encuentras a ti misma. Claro que yo encontré aquí en Al-Anon, yo siempre les digo, unas amistades sinceras y profundas. Yo tengo mi mejor amiga, que es mi hermana, pero hoy estoy aprendiendo que yo tengo otras mejores hermanas, mejores amigas, ¿no? Donde yo sé que lo que yo digo, yo he abierto muchas veces mi corazón así, totalmente, y hasta ahorita no he escuchado que lo que yo he hablado se haya salido de ahí. En donde yo vaya, creo que eso es lo que más me ha funcionado, que se puede vivir mejor, mucho mejor, a pesar de tener esa persona en nuestras vidas, que hay una luz siempre, que podemos ser mejores personas, mejores madres, mejores hermanas, mejores esposas o exesposas. Y yo hoy digo, yo ya no, hoy me estoy preparando para ser una mejor abuela.
No sé cuándo Dios me los vaya a mandar, ¿verdad? Pero yo siempre saco eso. Hoy me estoy preparando para ser una buena abuela, porque yo no tengo ningún recuerdo de de mis abuelas. Entonces yo quiero que mis nietos me recuerden. Yo les digo a mis hijos, si no tengo nietos canijos, por lo menos ustedes les van a contar. Mi mamá iba a Lanón, mi mamá hacía esto y aquello y lo otro, porque soy muy activa en el programa. Yo les digo que me gustaría que gente viva, si no es igual, mejor que yo. Mejor que yo. Yo voy a la iglesia cada fin de mes a compartir también, a pasar este mensaje, que conozcan el programa, porque muchas veces no vamos al consulado también a pasar este mensaje, para que sepan que se puede vivir mejor. A veces decimos que la otra persona tiene la culpa, pero como en mi caso personal, pues yo vine a descubrir que yo ya venía dañada, ¿verdad? Él ya nomás vino a cabalar un poquito, pero hoy ya estoy una vida mucho mejor, tranquila, me puedo ir a dormir. Dicen mis hijos, parece que te pegan en la cabeza y te quedas bien dormida, pero es mi conciencia que de verdad hoy nomás solamente le digo a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, hago mi oración de la serenidad y hasta mañana, ¿no? Hasta el otro día. Pero pues ha sido a base de Un ese esfuerzo proceso. de asistir a mis juntas, de mis herramientas como la oración de la serenidad, lecturas diarias, asistir a las juntas de los señores, juntas abiertas donde nos invitan, hacemos esa unidad y que se vive mejor, conocer la enfermedad realmente para no culpar más para allá, porque un dedo apunta para allá, pero los otros me apuntan para mí. Entonces, sí se puede vivir uno mucho mejor, con amor. Yo con valores que yo había perdido, como el valor del amor, la compasión, la tranquilidad, la serenidad, que hoy son valores que hoy disfruto por asistir a los programas que son gratis, que se usa el anonimato, no somos profesionales, no hay religión, todas las religiones son compatibles, todo me ayuda, me ha ayudado mucho. No, pues muchas gracias, Esperanza, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Pues ahí, como les había prometido a la audiencia, aquí en su podcast Anormal Anonimato, aunque nosotros somos un grupo base de Alcohólicos Anónimos, nuestra misión es llevar el mensaje, porque lógicamente que los que nos hemos recuperado, estamos en el camino de recuperación del alcoholismo, pues lógicamente que no se puede, yo siempre he dicho esto, que no se puede remar una lancha con un solo remo, se tienen que ocupar los dos. Entonces, yo hoy estuve investigando un poco y sé que el programa de Al-Anon nació en 1951, estuve investigando un poco. Y después Alatín parece que nació 4 años después, en el 56, parece ser. Pero a la audiencia pues les habíamos prometido que íbamos a traer a la comunidad de Al-Anon. No es la primera vez, hay muchísimo que charlar con Al-Anon, porque en realidad no solamente son las esposas afectadas, es también los esposos. Hay señoras borrachas que han dañado a mamás borrachas, que han dañado mucho a los hijos y a los esposos también. Entonces, más adelante, pues vamos a seguir en comunión con la Al-Anon. Hoy hablamos gracias por la experiencia de Esperanza que nos dio, y el nombre va al acorde con lo que tratamos de motivar en su canal de Anormal Anonimato, siempre infundándoles esperanza, fe a la gente. No están solos, ya han escuchado que se puede, si eres familiar de una persona que esté con problemas con su manera de beber, o si ya tu compañero o compañera familiar ya está dentro de la comunidad de AA, pues también es un gran apoyo el saber con qué se está luchando. Son enfermedades con las que tenemos que tener conocimiento para poderlas combatir. Pues muchísimas gracias, Esperanza. No me queda más que despedirnos, ¿no? Siempre invitándolos que se sigan, pues, en los canales que tenemos abiertos, como son Spotify, tenemos Amazon Music,
Apple Podcasts y YouTube, y el grupo Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry, ubicado en el 3815 de la Main Street. Pues les da las gracias y nos estamos comunicando. Tendremos más programas. Como saben, todos esos programas salen los domingos. Entonces, para que nos escuchen, suscríbanse con nosotros, sean parte de este mundo, de amor, de esperanza y de servicio que estamos llevando hasta donde nos puedan escuchar. Buenas noches, gracias, Esperanza, que Dios los bendiga. No, gracias a usted por invitarnos y bueno, esperamos ¿cómo se llama? El podcast. A ver, gracias, Okay, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.